Está el hijo del Chapo enviando mensajes crípticos desde detrás de las rejas. El imperio del cártel de Sinaloa, antaño inquebrantable, se tambalea ahora. Con las sorprendentes capturas de Joaquín y Ovidio Guzmán y los rumores de traición que conducen a la caída de El Mayo, el cártel está sumido en el caos. ¿Cómo se han producido estos cambios sísmicos y qué significan para el futuro de la organización narcotraficante más famosa del mundo? Abróchate el cinturón y sumérgete en las intrigas, los juegos de poder y los secretos ocultos que están poniendo patas arriba el mundo de los cárteles. El hijo del Chapo en la cárcel. El mundo de los cárteles se ha sumido en el caos más absoluto en los últimos días, con especulaciones de traición y cambios de poder. Los rumores de un mensaje enviado desde la cárcel, nada menos que por el hijo del Chapo, no han hecho más que echar leña al fuego. Pero hay un hecho que destaca en medio del ruido: la sorprendente captura de Joaquín López, hijo del tristemente célebre El Chapo, junto al legendario Ismael El Mayo Zambada. El 25 de julio de 2024, en un giro sorprendente de los acontecimientos, estos dos jefes de cártel fueron detenidos en El Paso, Texas. Los detalles de su detención son asombrosos y han provocado un intenso debate y el temor a una inminente lucha por el poder en las filas del cártel. La detención de Joaquín López e Ismael El Mayo Zambada en Texas fue la culminación de una operación intrincada y altamente coordinada por las autoridades estadounidenses. Esta operación, meticulosamente planificada durante meses, exigió la cooperación de múltiples organismos encargados de la aplicación de la ley, entre ellos el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations, HSI. Todo comenzó con el chivatazo de un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa que había decidido convertirse en informante. Este informante proporcionó información crucial sobre los movimientos y actividades tanto de Joaquín López como de El Mayo. La cooperación del informante cambió las reglas del juego y proporcionó a las fuerzas del orden la ventaja que necesitaban para orquestar una operación encubierta con éxito. El primer paso de la operación consistió en seguir los movimientos de Joaquín López y El Mayo. Para ello fue necesario llevar a cabo una amplia labor de vigilancia y recopilación de información. Los agentes controlaron sus comunicaciones, siguieron sus rutas de viaje y recopilaron información sobre sus socios y escondites. El objetivo era identificar una ventana de oportunidad en la que ambos hombres fueran vulnerables y estuvieran al alcance de las autoridades estadounidenses. Uno de los principales retos era garantizar que la operación permaneciera encubierta. Cualquier indicio de actividad policial podría haber asustado a los objetivos, provocando que se escondieran o aumentaran sus medidas de seguridad. Para mantener el factor sorpresa, la operación se llevó a cabo en función de la necesidad de conocimiento, y solo un grupo selecto de agentes estaba al corriente de todos los detalles. El gran avance se produjo cuando el informante reveló que El Mayo planeaba inspeccionar un aeródromo clandestino en México. Esto representaba una oportunidad única para hacerle caer en una trampa. El plan consistía en engañar a El Mayo, haciéndole creer que viajaba al aeródromo, mientras que en realidad sería trasladado en avión a Estados Unidos. Esto requirió una cuidadosa coordinación y la cooperación del informante, que desempeñó un papel crucial para convencer a El Mayo de que subiera al avión. El día de la operación, todo tenía que salir según lo previsto. El informante organizó un avión privado para transportar a El Mayo y a Joaquín López desde Hermosillo, Sonora, hasta lo que ellos creían que era un aeródromo secreto en México. Sin embargo, el plan de vuelo había sido alterado para aterrizar en Santa Teresa, Nuevo México, a poca distancia de El Paso, Texas. A medida que el avión se acercaba a su destino, los agentes del HSI y del FBI se pusieron en alerta máxima. Habían establecido un perímetro alrededor de la pista de aterrizaje, listos para actuar en cuanto el avión tocara tierra. La tensión era palpable mientras el avión descendía, pues todos eran conscientes de que cualquier paso en falso podía poner en peligro toda la operación. Cuando el avión aterrizó, los agentes se movilizaron rápidamente, rodearon la aeronave y aseguraron la zona. Joaquín López y El Mayo fueron cogidos completamente por sorpresa. Fueron rápidamente esposados y detenidos sin incidentes. La operación se había desarrollado sin contratiempos, gracias a la meticulosa planificación y ejecución de las autoridades estadounidenses. La detención de Joaquín López y El Mayo supuso una importante victoria para las fuerzas del orden. Durante años, El Mayo, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, había eludido hábilmente su captura, al igual que Joaquín Guzmán López, el hijo del tristemente célebre El Chapo. Para quienes no estén familiarizados con Joaquín Guzmán López, permítanme que les ponga al día. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, ha sido durante años un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad. Antes de su reciente captura, el gobierno de Estados Unidos había puesto una recompensa de $5 millones por su cabeza,
lo que subrayaba la gravedad de sus actividades delictivas y la importante amenaza que representaba. Sus hermanos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, también se enfrentan a importantes recompensas, que en algunos casos alcanzan los $10 millones cada uno. Estas recompensas ponen de relieve la amenaza colectiva que sigue representando la familia Guzmán a través de su liderazgo permanente en el cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán López y sus hermanos han orquestado operaciones de narcotráfico a gran escala, transportando cantidades de varias toneladas de cocaína, metanfetamina y otras sustancias ilícitas desde Centroamérica y Sudamérica a Estados Unidos. Sus operaciones destacan por su sofisticación, ya que emplean métodos avanzados para el transporte de drogas, como túneles, submarinos y aviones. A pesar de los incesantes esfuerzos por capturarlos, las fuerzas del orden solo han logrado detener a uno de los hermanos en los últimos años, Ovidio Guzmán, en 2023. Este arresto no fue una hazaña sencilla, ya que el primer intento de capturar a Ovidio, allá por 2019, puso de manifiesto los desafíos extremos que implicaba. El 17 de octubre de 2019, el ejército mexicano lanzó una operación coordinada para capturar a Ovidio Guzmán, lo que resultó en lo que ahora se conoce infamemente como la Batalla de Culiacán. Este evento se convirtió rápidamente en uno de los episodios más dramáticos y violentos de la historia reciente de México. La operación comenzó cuando un convoy de 35 policías y soldados llegó a la residencia de Ovidio en el barrio de Tres Ríos de Culiacán. En un principio, la versión oficial afirmaba que el convoy realizaba una patrulla rutinaria y que solo se acercó a la casa tras recibir disparos. Sin embargo, más tarde se reveló que se trataba de una operación militar planificada con antelación y llevada a cabo en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Ovidio fue encontrado en el interior de la casa con otras 3 personas aproximadamente a las 15:00 hora local. La detención desencadenó una respuesta inmediata y masiva del cártel de Sinaloa. Alrededor de 700 pistoleros del cártel inundaron la ciudad, lanzando ataques coordinados contra objetivos civiles, gubernamentales y militares. Estaban equipados con una aterradora variedad de armas, como vehículos blindados improvisados, rifles del calibre 50, lanzacohetes y ametralladoras pesadas. La ciudad se sumió rápidamente en el caos, mientras enormes torres de humo se elevaban desde los vehículos en llamas y los disparos resonaban por las calles. En un intento por forzar la liberación de Ovidio, los miembros del cártel tomaron varios rehenes, entre ellos 8 militares. La intensidad del enfrentamiento obligó al gobierno mexicano a tomar una difícil decisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó la decisión de su gabinete de seguridad de liberar a Ovidio para evitar más pérdidas humanas. La captura de un delincuente no puede valer más que la vida de las personas, declaró, haciendo hincapié en la prioridad de proteger a los civiles y a los soldados que participaron en la operación. A pesar de la liberación, las secuelas de la batalla de Culiacán fueron graves. La violencia dejó múltiples víctimas y puso de manifiesto el formidable poder e influencia del cártel de Sinaloa. Los críticos argumentaron que la decisión de liberar a Ovidio era una capitulación ante el crimen organizado, que socavaba la autoridad del Estado mexicano. En 2023, las fuerzas del orden volvieron a intentar llevar a Ovidio Guzmán ante la justicia. El 5 de enero de 2023, las fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron una operación meticulosamente planificada para capturar a Ovidio Guzmán López. Esta misión de alto riesgo tuvo lugar en el distrito de Jesús María de Culiacán, Sinaloa, con un importante apoyo aéreo que ayudó a la captura de una de las figuras más prominentes del cártel de Sinaloa. La operación comenzó de madrugada, cuando militares mexicanos y miembros de la Guardia Nacional rodearon la zona en la que se ocultaba Guzmán. La redada degeneró rápidamente en una intensa violencia cuando los pistoleros del cártel tomaron represalias para proteger a su líder. Armados con ametralladoras del calibre 50 montadas en camiones y otro armamento de gran potencia, los miembros del cártel se enzarzaron en feroces tiroteos con los militares. En respuesta, se desplegaron helicópteros Black Hawk, que proporcionaron un apoyo aéreo crucial y atacaron los convoyes del cártel, fuertemente armados. A pesar de la feroz resistencia, las autoridades mexicanas lograron capturar a Ovidio Guzmán. Anticipándose a nuevos intentos de rescatarlo, lo trasladaron rápidamente a Ciudad de México, a bordo de un helicóptero militar, evitando las rutas terrestres más disputadas. El período inmediatamente posterior a la captura de Guzmán estuvo marcado por el caos y la violencia. Los miembros del cártel lanzaron una serie de ataques de represalia, estableciendo 19 bloqueos en lugares clave, como el aeropuerto de Culiacán y las principales autopistas. Estos bloqueos incluyeron la quema de vehículos y ataques directos contra objetivos militares y civiles. El aeropuerto internacional de Culiacán
tuvo que cerrarse temporalmente después de que los pistoleros dispararan contra aviones de pasajeros y militares, lo que puso de manifiesto la desesperación del cártel por recuperar el control. En los días siguientes, el estado de Sinaloa experimentó disturbios generalizados. Se produjeron tiroteos en varias ciudades, como Los Mochis, Guasave y Mazatlán, en los que murieron 29 personas, entre ellas 10 militares y 19 miembros del cártel. La violencia obligó a los comercios y bancos locales a cerrar temporalmente, y se recomendó a los ciudadanos que permanecieran en sus casas mientras continuaban los enfrentamientos. La razón de las violentas secuelas de la captura de Ovidio radica en el inmenso poder e influencia que la familia Guzmán había acumulado tras la detención del Chapo. Joaquín Guzmán y sus hermanos, tras heredar el vasto imperio criminal de su padre, se habían hecho tan poderosos que establecieron su propia facción dentro del cártel de Sinaloa, los Chapitos. Tras la captura del Chapo en 2016, sus hijos aprovecharon el vacío de poder para establecer su propia facción, conocida como los Chapitos. A diferencia de su padre, que comenzó como un humilde peón en las escarpadas montañas de Sinaloa, Edgar, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín Jr. y Ovidio nacieron en una vida de lujo. Este marcado contraste con los comienzos de su padre los posicionó no solo para heredar su riqueza, sino para llevar adelante el legado de un imperio construido sobre el narcotráfico. Los primeros años de los Chapitos estuvieron marcados por la opulencia y los excesos. Rápidamente se convirtieron en pequeñas celebridades en las redes sociales, alardeando de su extravagante estilo de vida con tigres como mascotas, coches deportivos de alta gama e incluso un AK-47 dorado. Estos fastuosos despliegues eran más que un mero espectáculo. Eran declaraciones de poder, símbolos de un legado que los hermanos estaban decididos a mantener. A pesar de su ostentación, al principio muchos los tacharon de narcosobrinos, más centrados en la riqueza que en las duras realidades de las operaciones de los cárteles. A pesar del escepticismo inicial, los hermanos Guzmán no se quedaron de brazos cruzados. Bajo la atenta mirada de su padre, empezaron a entender los entresijos del negocio familiar desde la base. Edgar, el hermano pionero, fue el primero en sumergirse en el mundo del narcotráfico, estableciendo sus propios contactos y realizando importantes negocios. Trágicamente, su ambición se vio truncada en 2008, cuando fue asesinado en Culiacán durante un violento conflicto interno en el seno del cártel de Sinaloa. La muerte de Edgar sirvió de punto de inflexión para sus hermanos, encendiendo su determinación. Iván, el mayor, asumió el liderazgo, y Jesús Alfredo, Joaquín Jr. y Ovidio le siguieron. Ya no se conformaban con ser meros herederos del legado de El Chapo, sino que querían demostrar su valía como líderes del cártel. La transición de jóvenes privilegiados a figuras clave del cártel estuvo plagada de desafíos. Los hermanos tuvieron que navegar por el peligroso panorama de la política de los cárteles, donde las alianzas cambiaban con tanta fluidez como la droga que traficaban. Se enfrentaron a rivales y escépticos que dudaban de sus capacidades y cuestionaban su derecho a heredar el imperio de su padre. Sin inmutarse, los hermanos empezaron a asumir papeles más importantes dentro del cártel de Sinaloa. Aprovechando el nombre y los recursos de su padre, ampliaron su influencia. Se implicaron a fondo en las actividades principales del cártel, supervisando el tráfico de cocaína, heroína y, finalmente, el opioide sintético fentanilo, que acabaría definiendo su liderazgo. Esta implicación estratégica consolidó sus posiciones y demostró su capacidad para adaptarse y prosperar en el despiadado mundo del narcotráfico. Una vez al mando, los hermanos se embarcaron en una campaña implacable para consolidar su poder, asegurándose de que cualquier duda sobre su liderazgo se disipara rápidamente. Bajo su mando, el cártel no solo debía sobrevivir, sino evolucionar y expandirse de un modo que dejaría a sus adversarios tambaleándose. Los cambios estratégicos iniciados por los Chapitos fueron audaces e innovadores. Reconocieron muy pronto que el futuro del cártel pasaba por la diversificación y la modernización. Aunque la cocaína y la heroína habían sido durante mucho tiempo los pilares del imperio de su padre, los hermanos vieron un potencial floreciente en los opiáceos sintéticos, especialmente el fentanilo. Esta poderosa droga, capaz de producir un potente subidón por una fracción del coste y el volumen de los narcóticos tradicionales, se convirtió en la piedra angular de su nueva estrategia. La producción de fentanilo requería una serie de conocimientos y recursos distintos a los de la fabricación tradicional de drogas. A la altura del reto, los Chapitos establecieron una red de laboratorios clandestinos por todo Sinaloa. Estos superlaboratorios se convirtieron en centros de innovación, donde los químicos, atraídos por la promesa de una inmensa riqueza, sintetizaban fentanilo a partir de precursores químicos introducidos de contrabando desde China. Los beneficios económicos eran asombrosos.
Una inversión de solo $800 en productos químicos podía transformarse en drogas sintéticas con un valor en la calle de $640.000. Esta transformación estratégica no solo tenía que ver con los beneficios, sino también con el poder. Al dominar la producción de fentanilo, los chapitos podían dictar las condiciones y los precios, dejando fuera a sus competidores y consolidando su dominio en el tráfico de drogas. Su enfoque innovador de la fabricación y la distribución les permitió adaptarse rápidamente a las tácticas de las fuerzas de seguridad y a las demandas del mercado, lo que les convirtió en una fuerza formidable en el mercado mundial de estupefacientes. Esta consolidación de poder trajo consigo conflictos internos. Los chapitos se enfrentaron a la oposición del cártel, especialmente de Dámaso López, la antigua mano derecha de El Chapo. Esta rivalidad desembocó en una brutal lucha por el poder, en la que los chapitos utilizaron sus recursos financieros para superar y dominar a la facción de López. Cerca de una presa de la que ambos grupos se abastecían de agua para sus laboratorios de droga, los chapitos cortaron el acceso a López, paralizando sus operaciones y garantizando la prosperidad de sus propios laboratorios. Las tácticas de los hermanos fueron más allá de la guerra económica y se convirtieron en violencia calculada. Para consolidar su poder y salvaguardar su creciente imperio, los chapitos necesitaban una fuerza leal y formidable. Esta necesidad llevó a la formación de los ninis, un grupo de élite de jóvenes sicarios de entre 20 y 35 años, meticulosamente entrenados en operaciones de combate urbano. Bautizados con el nombre de su líder, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, los ninis se hicieron famosos por su crueldad y eficacia. Néstor Isidro Pérez Salas, conocido por muchos alias, entre ellos el General y Chicken Little, es una figura envuelta tanto en el miedo como en el respeto. Con una amplia formación militar y una mente estratégica, el Nini era el candidato perfecto para dirigir este nuevo brazo armado. Bajo su mando, los ninis se convirtieron rápidamente en los principales ejecutores de los chapitos, encargados de eliminar rivales, proteger a miembros clave del cártel y supervisar las rutas del narcotráfico. La creación de los ninis se inspiró en un grupo similar dirigido por Iván Gastelum Ávila, alias Cholo Iván, detenido en enero de 2006 junto con El Chapo. El objetivo principal de los ninis era controlar la capital sinaloense y asegurar el dominio de los chapitos sobre el cártel. A medida que los ninis consolidaban su poder, se enfrentaban a feroces rivalidades internas. Un adversario importante eran los rusos, otra facción formidable dentro del cártel de Sinaloa. Conocidos por su crueldad, los rusos se enfrentaron a los ninis por el control del lucrativo comercio de drogas sintéticas en Culiacán. Esta rivalidad dio lugar a una serie de enfrentamientos brutales. El conflicto llegó a un punto de ebullición el 6 de marzo de 2020, en la colonia Loma de Rodriguera de Culiacán. En un violento enfrentamiento que dejó las calles manchadas de sangre, ambas facciones lucharon ferozmente por el dominio. Durante este enfrentamiento fue asesinado Martín Antonio Acosta Cázares, operador de los ninis. La batalla continuó con la detención de 4 miembros de los ninis cuando intentaban rematar a un rival herido de los rusos en un hospital. Los ninis también participaron en otros actos violentos. Según los informes, este brazo armado encabezó la oleada de ataques en Culiacán tras el intento fallido de capturar a Ovidio Guzmán, miembro de alto rango de los chapitos. Tras el suceso, la facción ganó más poder y atención mediática, recibiendo mejor equipamiento y armamento en previsión de otro intento de captura, convirtiéndose en el principal anillo de defensa de los chapitos. Tras la recaptura de Ovidio Guzmán, el 5 de enero de 2023, se reveló que los ninis eran los principales responsables de la seguridad, pero al final fueron derrotados por las Fuerzas Armadas. Sicarios de este grupo se dirigieron entonces al distrito de Jesús María, donde se produjo la recaptura, e intentaron impedir el traslado de Ovidio, desatando una nueva ola de violencia en Culiacán y el resto del estado. Los chapitos, utilizando a los ninis, infligieron una violencia brutal. Por ejemplo, en 2017, los chapitos y el nini participaron en la captura de 2 agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad mexicanas. Un agente fue interrogado y asesinado, mientras que el otro soportó 2 horas de horribles torturas. Los miembros del cártel utilizaron un sacacorchos para desgarrarle los músculos, le metieron chiles picantes en las heridas y en la nariz, y después fue ejecutado por Iván Guzmán. Posteriormente, los cadáveres fueron arrojados cerca de un motel, lo que demuestra el total desprecio del cártel por la vida humana y su despiadado control del poder. Recientemente, la estabilidad y el control ejercidos por los chapitos han empezado a mostrar signos de debilitamiento. La reciente detención de Joaquín Guzmán y la captura de su hermano, Ovidio Guzmán, el año pasado, han asestado un duro golpe a sus operaciones, creando un vacío de liderazgo que ha sido difícil de llenar. Además, la captura de El Nini
jefe de los ninis, desestabilizó aún más su estructura de poder. Estos contratiempos han planteado cuestiones críticas sobre el futuro de los chapitos y, por extensión, del cártel de Sinaloa. El futuro del cártel de Sinaloa. A raíz de estas perturbaciones, el cártel de Sinaloa se encuentra en una coyuntura crítica. No solo han capturado a figuras prominentes como los hijos de El Chapo, sino que también han apresado al actual líder y cofundador del cártel, El Mayo. Se trata, sin duda, de un duro golpe para la organización. Para quienes no estén familiarizados con El Mayo, debido a su discreta presencia, permítanme que les ponga al corriente. Ismael El Mayo Zambada ha sido durante mucho tiempo una figura destacada en la organización. Nacido en el corazón rural de Sinaloa, México, sus primeros años de vida estuvieron marcados por las dificultades y la lucha. Criado en una familia pobre, el accidentado terreno de Sinaloa, conocido por sus tierras fértiles y su abundancia agrícola, era a la vez una bendición y una maldición para sus habitantes. Para el joven Ismael, era un lugar donde los sueños se veían a menudo ensombrecidos por la dura realidad de la pobreza. Desde muy joven, El Mayo aceptó varios trabajos para ayudar a mantener a su familia. Trabajó como camionero, transportando mercancías por las traicioneras carreteras de Sinaloa. Trabajó como agricultor, cultivando la tierra con la esperanza de obtener mejores cosechas. A pesar de su duro trabajo, los escasos ingresos de estos empleos legales no bastaban para sacar a su familia de la pobreza. Fue durante estos años de formación cuando El Mayo se cruzó con Inés Calderón Quintero, una experimentada narcotraficante que se convertiría en su mentora. Quintero introdujo a El Mayo en el mundo del cultivo de marihuana, un oficio lucrativo pero peligroso que prometía una salida de la pobreza. Bajo la dirección de Quintero, El Mayo aprendió los entresijos del cultivo y la cosecha de marihuana, una habilidad que sentaría las bases de su futuro imperio. La entrada de El Mayo en el negocio de la marihuana supuso un punto de inflexión en su vida. Las fértiles tierras de Sinaloa resultaron ideales para el cultivo de marihuana de alta calidad, y El Mayo se estableció rápidamente como un agricultor experto y fiable. Su negocio de marihuana prosperó y le reportó sustanciosos beneficios. Sin embargo, El Mayo sabía que, para triunfar de verdad, necesitaba ampliar su mercado más allá de las fronteras locales. En 1979, la reputación de El Mayo como formidable narcotraficante había llegado a oídos de los líderes del cártel de Guadalajara, uno de los sindicatos criminales más poderosos de México. Dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, el cártel de Guadalajara era conocido por su marihuana de alta calidad y su floreciente relación con los cárteles colombianos de la cocaína. Reconociendo el potencial de El Mayo, los líderes del cártel le invitaron a unirse a sus filas. Unirse al cártel de Guadalajara fue un hito importante en la carrera de El Mayo. Le proporcionó acceso a una amplia red de recursos, contactos y protección. Fue también durante esta época cuando El Mayo conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, que empezó como chofer de Gallardo, pero que más tarde se convertiría en uno de los capos de la droga más famosos de la historia. La década de 1980 marcó un periodo de mayor escrutinio por parte de la DEA, a medida que el gobierno estadounidense intensificaba su guerra contra las drogas. La redada en una enorme plantación de marihuana relacionada con el cártel supuso un duro golpe y puso al descubierto su vulnerabilidad. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, desempeñó un papel fundamental en la investigación de las operaciones del cártel y descubrió un vasto tráfico de drogas que implicaba a la CIA, a funcionarios mexicanos y al cártel de Guadalajara. En una acción audaz y brutal, el cártel secuestró y asesinó a Camarena en febrero de 1985, lo que desencadenó una intensa represión por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Las consecuencias del asesinato de Camarena fueron graves. El otrora dominante cártel de Guadalajara se dividió en varias facciones, dando lugar a la creación de los cárteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa. El Mayo, aprovechando su amplia experiencia y sus contactos, se alió con el incipiente cártel de Sinaloa, lo que le garantizó una influencia continuada. A principios de la década de 1990, El Mayo había consolidado su posición en el cártel de Sinaloa. Su habilidad para navegar por las traicioneras aguas de la política de los cárteles le hizo destacar. Negoció acuerdos decisivos y forjó alianzas que ampliaron la influencia del cártel, todo ello manteniendo un perfil bajo, que se convirtió en su seña de identidad. Bajo el astuto liderazgo de El Mayo, el cártel de Sinaloa se embarcó en una era de expansión sin precedentes. Gracias a su profundo conocimiento de la logística y a su capacidad para forjar alianzas estratégicas, El Mayo transformó el cártel en una potencia mundial del narcotráfico.
Las operaciones del cártel de Sinaloa se extendieron mucho más allá de la marihuana y la cocaína, adentrándose en la producción y distribución de metanfetamina, heroína y fentanilo. Una de las estrategias clave empleadas por el Mayo fue la diversificación de la cartera de drogas del cártel. Reconociendo la creciente demanda de metanfetamina, el cártel de Sinaloa estableció sofisticados laboratorios para producir esta droga altamente adictiva. Esta medida no solo aumentó sus beneficios, sino que consolidó su dominio en el tráfico mundial de drogas. El uso innovador por parte del cártel de Sinaloa de sistemas de túneles para el contrabando de drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos siguió siendo una piedra angular de sus operaciones. Estos túneles, algunos equipados con sistemas de raíles y ventilación, permitían al cártel transportar grandes cantidades de droga sin ser detectado. Los conocimientos de ingeniería de El Chapo desempeñaron un papel crucial en la construcción de estos túneles, mientras que la perspicacia logística de El Mayo garantizó su uso eficiente. Debido a su importante papel en el tráfico mundial de drogas, el gobierno de Estados Unidos ha puesto una importante recompensa por la cabeza de El Mayo. Inicialmente fijada en $5 millones, la recompensa se triplicó hasta los 15 millones en 2021, lo que refleja la gravedad de sus actividades delictivas y la importancia de su captura. A pesar de la cuantiosa recompensa y del intenso escrutinio de las fuerzas del orden, El Mayo logró eludir su captura durante muchos años. Su capacidad para permanecer prófugo se debió a varios factores clave. En primer lugar, la perspicacia estratégica de El Mayo y su estilo de vida discreto fueron cruciales. A diferencia de otros líderes de cárteles que alardeaban de su riqueza y llamaban la atención, El Mayo prefería operar desde la sombra. Esta discreción le ayudó a evitar el foco mediático y el radar de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, sus arraigadas conexiones y su extensa red le proporcionaban una protección y una inteligencia vitales. Operando desde las remotas regiones montañosas del Triángulo de Oro, que abarca Sinaloa, Durango y Chihuahua, El Mayo tenía acceso a una base leal de seguidores que actuaban como sus ojos y oídos, alertándole de cualquier amenaza inminente. El Mayo también empleaba técnicas avanzadas de contravigilancia para ir un paso por delante de las fuerzas de seguridad. Evitaba el uso de dispositivos de comunicación modernos que pudieran rastrearse fácilmente, y en su lugar recurría a mensajeros de confianza para comunicarse. Su disciplinado enfoque de la seguridad y su meticulosa planificación le permitieron seguir siendo escurridizo. Además, la capacidad de El Mayo para forjar alianzas y negociar acuerdos dentro del cártel y con terceros le ayudó a mantener su influencia y evitar ser capturado. Su reputación de estratega y fiable le granjeó la lealtad y el respeto de sus socios, lo que consolidó su posición en la jerarquía del cártel. Sin embargo, la reciente captura de El Mayo ha conmocionado a muchos. Algunos especulan que fue traicionado por sus allegados. Una teoría sugiere que el hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, llegó a un acuerdo con las autoridades para reducir su propia condena entregando a El Mayo. Esta especulación cobró fuerza cuando se supo que Ovidio había salido de la cárcel pocos días antes de la detención de El Mayo. Otro rumor importante es que Joaquín Guzmán López, el otro hijo de El Chapo, que fue detenido con El Mayo, podría haberle traicionado. Los informes sugieren que López hizo un trato con el FBI, atrayendo a El Mayo a una trampa con el pretexto de inspeccionar aeródromos en busca de narcoavionetas. El Mayo, confiando en el hijo de su antiguo socio, creyó que viajaban dentro de México. En lugar de ello, el avión aterrizó en El Paso, Texas, donde las autoridades estadounidenses les esperaban para detenerles. Se rumorea que esta supuesta traición obedece al deseo de López de vengar la captura de su padre, de la que responsabiliza a El Mayo. Si alguno de estos rumores resulta ser cierto, podría provocar importantes tensiones en el seno del cártel. Esta lucha interna podría desencadenar más violencia y ahondar la ruptura entre antiguos aliados, desestabilizando aún más el cártel. Las consecuencias de estas traiciones podrían desencadenar una brutal lucha por el poder entre las facciones del cártel de Sinaloa. Esta agitación probablemente afectaría a la estabilidad y las operaciones futuras del cártel, creando un entorno de incertidumbre y caos potencial. Gracias por ver este vídeo. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.